Bienvenidos amigos a nuestro programa Abriendo Caminos. Amigos, cuando uno habla de una persona la tiene que contextualizar, la tiene que poner en el contexto histórico, social, cultural, religioso, donde vive para poder darse cuenta de por qué la persona es así y cuál es la proyección de esa persona. Entonces, porque todas las personas nos movemos, nos vivimos, nos desarrollamos en un tiempo histórico con unas características especiales, muy claras, ¿no? Y esa es la forma en que nosotros deberíamos ver, estudiar y analizar, por ejemplo, el caso de nuestra protagonista de hoy, que va a ser la hermana Tarcisio de San José, venezolana, ¿ok? Tarcisio de San José nació un 30 de enero de 1898 y se puede decir que ella vivió en tiempos de un gran resurgir espiritual, religioso del país, porque el país había atravesado por, miren, una cantidad de problemas gigantescamente grandes. Venezuela acababa de salir de la dictadura del general Antonio Guzmán Blanco. ¿Qué había hecho Antonio Guzmán Blanco? Cerró todos los seminarios, expulsó a todos los sacerdotes extranjeros, cerró las iglesias, cerró los conventos. Quedó solamente los venezolanos a quienes no podía votar porque eran venezolanos, ¿sí? Y es con esta gente con quien hay el resurgimiento religioso de Venezuela. En este tiempo del general Guzmán Blanco hubo muchísimos problemas, ¿sí? Pero él un buen día pues se montó en un barco, fue a Francia y nunca más regresó. Y entonces el Consejo Federal nombró como presidente al doctor Juan Pablo Rojas Paul como presidente de Venezuela. Un seglar, un civil, ¿no? Interesante que este doctor Juan Pablo Rojas Paul, como presidente de Venezuela, fue el que quiso mejorar la medicina. Y él fue el que dijo, propónganme un nombre de una persona que sea muy buena y muy competente para que nosotros lo podamos mandar a Francia, que es la cumbre de la medicina, para que estudie y se traiga los mejores equipos y nosotros podamos modernizar la medicina en Venezuela. Porque esto hay que tomarlo en serio. Y vamos a crear un hospital que se llama el Hospital José María Vargas en honor al presidente José María Vargas. ¿Qué tal? Y ahí fue, ¿saben de quién estoy hablando? ¿A quién escogieron? A nuestro amigo y nuestro beato José Gregorio Hernández, exactamente. José Gregorio Hernández fue el elegido para ir para allá y fue el que modernizó la medicina. Pero este tiempo, además de todo, es un tiempo donde hubo mucho movimiento político, ¿sí? Pero quienes trataron de mantener la estabilidad, y esto es interesante saberlo, quienes trataron de mantener la estabilidad en el país fueron los miembros de la iglesia, que hicieron todo lo posible para mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Ese fue un tiempo donde se fundaron muchísimas congregaciones religiosas. Había una gran presión, pero empiezan a surgir congregaciones religiosas venezolanas nativas. Por ejemplo, 10 años antes de que naciera la hermana Tarcisio de San José, 10 años antes, ¿sí? Había una joven que se llamaba Emilia Chapellín. Y Emilia Chapellín funda las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía. Esa la fundó en 1889 y en algo muy increíble, porque ella pues, sentía vocación religiosa, quería entrar a la vocación a ser monja, pero claro, como aquí en Venezuela no habían conventos de monjas ni de curas, porque Guzmán Blanco las había cerrado todas, entonces ella se fue para Curazao y se va para allá, para Curazao, pero allá el clima y todo no le favorece y se sintió mal y se sintió enferma y entonces
Emilia se regresa y se queda en Maiquetía, porque todo el mundo decía, mira, con el aire de la playa, de Maiquetía, del mar, ese te vas a mejorar, ¿sí? Y ella tenía un gran deseo, repito, ese deseo de entregar su vida por los demás, entregar su vida para ayudar a los demás. Ella se pone a trabajar en el Hospital San José, allí surge y crece su vocación, y ella allí es donde funda en ese momento tanto el Hospital de San José de Maiquetía como funda la congregación. Esa congregación que ha sido tan beneficiosa para todos los venezolanos. Esa congregación que ha ayudado tanto en tantos momentos, ¿no? Y al mismo tiempo, ella no se queda en Maiquetía para fundar, la Madre Emilia, no se queda en Maiquetía para fundar, sino que ella va para Caracas para buscar un albergue de religiosas, y allí pues funda su gran congregación, ¿sí? A esta congregación es a donde la hermana Tarcisio más adelante va a ingresar, ¿ok? Por eso hablo un poco de ella, ¿no? La Madre Emilia, lamentablemente, le dio una afección pulmonar, ¿verdad? Tuvo que guardar cama, pidió permiso para que hiciera los votos perpetuos y ella hizo sus votos perpetuos, y la verdad es que la Madre Emilia muere habiendo fundado su congregación de las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía, y se murió a los 34 años. Por eso, muy joven, ella no estuvo al frente de la congregación sino 3 años y 4 meses. Entonces, muere muy joven, pero con una devoción increíblemente grande. Al año siguiente, en 1890, la Madre Isabel Lagrange, que era amiga, por cierto, de Emilia Chapellín, funda las Franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús, apoyada por el padre Calixto González, ¿sí? Ellas las que estaban dedicadas era a la formación y a la educación de la niñez, sobre todo la niñez que estaba en situación de riesgo, ¿no? En ese tiempo regresaron los padres agustinos recoletos, acuérdense que los habían votado, pero regresan. En ese tiempo el padre Juan Bautista Castro, en 1896, funda la Congregación de las Hermanas del Santísimo Sacramento. Unos añitos después, 1900, la Sierva de Dios, que es Madre Georgina Febres Cordero, funda en Mérida la Congregación de las Hermanas Dominicas Venezolanas de Santa Rosa de Lima, ¿sí? En 1901, el general Cipriano Castro, en el poder se desatan la guerra restauradora, la guerra liberadora, se desataron una cantidad de epidemias, y a raíz de todas estas epidemias surge en Maracay, en el estado Aragua, un hospital también que se llamaba San José, que donde María de San José, ¿ve? Fue quien lo llevó a cabo, fue quien la dirigió, por supuesto, bajo la dirección de Monseñor Vicente López Aveledo. Y ella funda la Congregación de las Hermanas Agustinas Recoletas del Sagrado Corazón de Jesús. Al año siguiente, la Madre Candelaria de San José funda la Congregación de las Hermanas Carmelitas para proveer, para darle asistencia a las mujeres embarazadas, a las madres de familia, a los enfermos y a los heridos de guerra. En ese tiempo también ella estuvo apoyada por Monseñor Sixto Sosa. Es un tiempo también donde Monseñor Juan Bautista Castro funda el periódico La Religión, que le dio mucha guerra al gobierno porque hablaba de los principios y de la verdad, etc. Y Monseñor Castro realiza el primer congreso eucarístico. Bueno, en medio de todas estas cosas, en medio de todos estos movimientos, ¿sí?, van a ser Juana Josefa Bermúdez. Juana Josefa Bermúdez Pirela, ¿sí?, a quien vamos a conocer nosotros como la Madre María o la hermana Tarcisio de San José. ¿Saben por qué se llamó así? ¿Saben qué fue lo que le pasó? Ya regresamos.
estamos diciendo que en el ambiente en que nace Juana Josefa Bermúdez Pirela es un ambiente de mucha convulsión política, es un ambiente donde estaban presentes un José Gregorio Hernández, una madre Candelaria de San José, la madre María de San José, la madre Emilia Chapellín. Era un surgimiento de congregaciones religiosas muy grande. Fue un tiempo también en el cual Monseñor Juan, que era el padre Juan Bautista Castro, todavía no era obispo, era el padre Juan Bautista Castro, había se había esforzado y había trabajado mucho para lograr que Venezuela fuera el país consagrado al Santísimo Sacramento. Y lo logró. Eso fue un logro inmensamente grande, gracias a que él le presentó una documentación y unas argumentaciones increíbles que el Papa León XIII dijo, mira, merece ser Venezuela el país consagrado al Santísimo Sacramento. Después de eso, más nunca ningún país está consagrado al Santísimo Sacramento. Hay países consagrados al corazón de Jesús, pero no al Santísimo Sacramento. Y además de todo, el Papa León XIII estaba tan contento como se estaba llevando la evangelización en Venezuela, que le presentaron hasta los aguinaldos venezolanos y dio permiso, cosa que tampoco existe en ninguna parte del mundo, para que la novena antes del 24 de diciembre se pudieran cantar canciones como Nació el Redentor, Cantemos, Cantemos, el Niño Lindo, ante ti me rindo, cosa que eso en ninguna parte del mundo. Y además de todo, los sacerdotes pueden utilizar ornamentos blancos en las misas de aguinaldo. En todas partes del mundo es ornamentos bonados porque están en Adviento. Nosotros tenemos ese permiso del Papa León XIII, porque él decía que era verdaderamente evangelizador. Al Papa León XIII le debemos mucho a los venezolanos. Bueno, en todo ese ambiente fabuloso, ¿no? Es que nace a quien vamos a conocer como la hermana Tarcisio de San José. Ella nace en 1898 y Venezuela se consagra al Santísimo Sacramento en 1899, al año siguiente. Pero cuando ella nace, ya habían pasado 5 años de la muerte de la madre Emilia Chapellín, ¿okay? Y Juana Josefa nació el 30 de enero y la bautizaron un 27 de junio de ese mismo año, en medio de toda esta gran actividad que existía allí, ¿no? La familia de Juana Josefa es importante también. La familia de Juana Josefa era una gente muy religiosa, ¿verdad? Y además de todo, no era solamente que rezaban, sino que hacían obras de caridad. Ellos iban a ayudar y se llevaban a las niñas, ¿ok? Juana Josefa era la tercera, la hermana Tarcisio, era la tercera de la familia. Y se las llevaban a llevarle alimentos a los pobres, a hacerle fiestas a los niños. Ellas participaban mucho en toda esa actividad apostólica. Y además de todo, rezaban mucho, ¿sí? Tenían esa buena mezcla. En su juventud ella estudió, Juana Josefa estudia en el Centro Educativo Superior Femenino, que estaba regido por 3 hermanas. Una se llamaba Elisa, Mercedes y la otra se llamaba María, de apellido Farías. Era, de verdad, de un alto nivel educativo. Las educaban muy bien. Entonces ella tuvo una muy buena formación, ¿no? Pero a ella le encantaba, una de las cosas que más le encantaban, ¿saben qué era? Bañarse en el lago de Maracaibo. Entonces se iba con las amigas, se iba con la familia a bañarse en el lago de Maracaibo. Eso era un gusto pero sabroso que ella tenía, que ella sentía. Ella, cuando termina todos sus estudios, le sigue dando vueltas esa entrega a la vida religiosa. Y con 27 años sale de Maracaibo para Caracas. Atención, fíjense cómo era el viaje. El viaje no se hacía por tierra. Estamos hablando de 1925. ¿Sí? Lo mismo le pasó a José Gregorio Hernández, que cuando se vino del estado Trujillo para Caracas tuvo que agarrar un barco. Pues Juana Josefa también agarró un barco, y agarra el barco y sale desde Maracaibo hasta Maiquetía. Era la forma de llegar. Claro, cuando ella llega a Maiquetía, de las primeras cosas que hace es que va al Hospital San José de las Hermanitas de los Pobres, ¿sí? La congregación que había fundado
la madre Emilia Chapellín, ¿sí? Entonces ahí la recibe una monja que fue muy cálida con ella, que fue la madre María Eustaquia Ochoa. Y lo primero que ella hizo, la madre María Eustaquia, lo primero que le dice fue: ven acá, antes de cualquier cosa, vamos nosotros a la tumba de la madre Emilia, para que ahí te encomiendes a ella y ahí ella te vaya guiando hacia lo que tú tienes que hacer, hacia lo que tú vas a decidir en tu vida, ¿sí? Bueno, Juana Josefa fue a la capillita donde estaba la tumba de la madre Emilia y allí se puso a rezar, allí oró y allí ella descubrió que de verdad ella quería entregarle su vida, ¿sí?, a Cristo crucificado en los enfermos, en los más necesitados. Y dijo: yo quiero entrar aquí es donde yo quiero entrar. Y entonces, al ingresar a la congregación, cuando ella ingresa en la congregación, le piden que cambie el nombre, porque eso era una tradición. ¿Y por qué era tradición? Bueno, porque Jesús le cambió el nombre a Simón, al apóstol Simón, se lo cambió por Pedro y dijo: de ahora en adelante no será Simón, sino Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces hay una costumbre dentro de la iglesia que se cambiaban el nombre. Entonces ella escoge el nombre de Tarcisio de San José. ¿Y por qué Tarcisio? Porque Tarcisio fue el primer mártir por la Eucaristía. Era un niño joven, ¿sí?, que luchó para defender la Eucaristía. ¿Y por qué San José? Porque San José fue el protector del niño Jesús. Entonces, para ella el nombre Tarcisio de San José tenía un gran significado, y esa comunión y adoración al Santísimo Sacramento siempre fue el centro de toda su vida. Ahora, la hermana Tarcisio de San José conocía muy bien la vida y la mística de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz. Ella hacía una oración muy contemplativa. Para ella eso era fundamental. Ella quería encontrar a Dios en la práctica del silencio, en la soledad. Y eso lo revela ella en sus escritos, porque ella escribía mucho. De ella tenemos una cantidad de escritos muy grandes, ¿no? Eso sí, ella hablaba en un tono de voz muy bajito, muy suave, muy dulce, ¿sí? Y ahí en uno de sus escritos ella dice: no importa lo bajito que tú hables, ¿ves?, que nadie te oiga, el que te está oyendo siempre es Dios, y Él sabe lo que tú le quieres decir, ¿sí? Ella era delgadita, porque no le gustaba comer mucho, no era de las que comía mucho. Era delgadita, flaquita, y de una mediana estatura, ¿sí?, así como la están viendo aquí, ¿sí? ¿Ves? Y ella, una cosa que ella insistía, ella le daba mucha curiosidad de que 5 años antes de que ella naciera se hubiera muerto la madre Emilia, la madre de Emilia Chapellín, y decía: bueno, mira, y se murió tan jovencita, ¿sí? Y decía: mira, por algo la puso Dios ahí, el carisma de Madre Emilia, lo que Madre Emilia quiso fomentar, lo que Madre Emilia quiso llevar a cabo. Eso es tan importante que nosotros tenemos que rescatarlo, que nosotros tenemos que vivirlo. Ella trató de vivir siempre muy apegada a todas esas. Por eso, entre las cosas que más le gustaban a ella, era sentarse a conversar con las monjas más viejas, porque las monjas más viejas habían conocido a la madre Emilia. Y entonces a ella le encantaba que le contaran las historias, los anécdotas de lo que había pasado con la madre Emilia, de lo que había dicho una, lo que había dicho otra, lo que habían hecho las otras monjas. Esa parte histórica de la congregación le encantaba, ¿sí? Y la disfrutaba enormemente, ¿no? Y tanto así que la disfrutaban que en un momento determinado la congregación le solicita, por allá por 1957, la congregación la solicita, le pone como tarea, ¿no?, el que ella instruya el proceso de beatificación, de la causa de beatificación de la madre Emilia de San José. ¿Okay? Entonces ella empieza a trabajar sobre esa causa para presentar, porque tenía que presentar frente al Vaticano, quién había sido la madre Emilia de San José, quién había sido la fundadora, ¿sí?, de las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía, para poderla elevar a los altares. ¿Y saben qué pasó? Ya regresamos.
La hermana Tarcisio de San José disfrutaba tanto conociendo las anécdotas de la fundadora Madre Emilia, de las hermanitas de los pobres de Maiquetía, que oía una, oía lo otro, comentaban, hablaban, que, como digo, la eligieron para que ella fuera la que escribiera y averiguara los testimonios de tantas otras monjas que habían conocido a la Madre Emilia, que se había muerto bastante reciente, ¿no? Y empezó, pero no solamente se concretó a lo que ella oía ahí en Maiquetía o podía oír en Caracas, sino que ella visitó cantidades de ciudades en Venezuela buscando gente que hubiese conocido a Madre Emilia. Ella tuvo que viajar a Roma. Allí en Roma la pusieron al frente de la comunidad de las hermanitas de los pobres de Maiquetía. Había un cardenal allí que se llamaba el cardenal Bafile, que era el prefecto de la congregación, que fue era como el superior de allí también, ¿no? Y ella empezó a redactar y a escribir todo eso, pasó años en eso, ¿no? Pero la espiritualidad de la hermana Tarcisio de San José la vamos a encontrar en los escritos, en las poesías, y ahí es donde nos podemos dar cuenta de que había una profundidad muy grande, había una espiritualidad impresionante, ¿no? Un amor a Dios que era inmensamente grande, ¿sí? Y entonces ella, por ejemplo, en su diario escribía, y por eso lo tengo anotado aquí, porque no lo puedo repetir así nada más, ¿no? Y ella, por ejemplo, escribía: la paz, fruto de donación y entrega al amor único, al ser apetecible, Él es el que da la verdadera felicidad. Gracias, gracias, Padre de toda misericordia, ¿sí? Y tenía cantidades de poesías. En las poesías ella vertía. Cuando tú dices que una persona escribe poesía, tú dices que es una persona que tiene un alma fina, ¿sí? No es balburda, no es ordinaria, no, es un alma fina. Entonces, una de sus poesías, no les voy a leer sino una sola poesía, se llama Semillas, ¿no? Y ella dice así: semillas ayer caídas a la vera del camino, alimento de las aves o escabel del peregrino. Semillas en pedregales que pronto echaron raíces y por faltarle humedades el fuerte sol las deshizo. Semillas entre los cardos crecieron estos y la ahogaron. Semillas en terreno abonado dio cientos en triplicado. Señor, yo cultivo la semilla, no sepa yo de medir, porque tú no lo has sabido. Yo me entrego como tú, día a día, sin medida. El sentido del amor es victimado en altar. Solo entiendo de adorar la palabra del Señor, sin querer analizar el porqué de su dolor. ¿Están viendo esto? Claro, ¿dónde se inspira ella? En el Evangelio, en la parábola de la semilla, la parábola del sembrador de Jesucristo. O sea, ella lo vierte, su meditación la vierte y la vierte en poesía. ¿Verdad que es algo bien fino? Hay una cosa bien simpática. Ella, en la cantidad de viajes que hizo, ella también visitó Guanare, ¿sí? Ella visitó Guanare y estuvo en Guanare con la Virgen de Coromoto. Y allí, mientras estuvo allí, ella sintió mucho la presencia de la Virgen. Y así lo escribió, ¿verdad? Y entonces ella dice, por ejemplo, un 12 de octubre de 1976, dice: la Virgen se me mostró clara, resplandeciente. La pude ver desde el banco frontal a su nicho. Claro, la tenían en el nicho. Acuérdense que la imagen de la Virgen de Coromoto es del tamaño de una huella dactilar, pero la tenían en un nicho y ella se podía ver. En ese entonces se podía todavía ver bien clara, ¿no? Y entonces ella en otro momento dice: la Virgen de Coromoto se me manifestó en las advocaciones tanto de Coromoto como del Perpetuo Socorro, ¿eh? Y dice que ella esa presencia la sintió con una gran nitidez, con una gran luminosidad, y que hasta vio bien la faz del niño Jesús, ¿no? Que siempre es menos visible que la del rostro de la Virgen, ¿no? Para ella, ese viaje a Guanare, ese encuentro con la Virgen de Coromoto, ella dice que ella sintió la presencia viva de la Virgen. Claro, es que la hermana Tarcisio era una mujer
tan espiritual, tan entregada, que esas cosas se daban, ¿eh? Esas cosas se daban. Entonces, para ella, por ejemplo, el haber asistido a la misa allí en Guanare, allí frente a la Virgen, le hizo que la misa fuera algo muy especial. Y a raíz de eso, ella escribe, por ejemplo, y dice: la misa es el todo de Dios y la nada de la criatura. Durante su celebración has de tener los mismos sentimientos de Jesús. Cristo se inmola y muere. Quien celebra y quien la oye también debe inmolarse y morir. La comunión es medicina y alimento para mejorar y nutrir. Fíjate qué bonito. La comunión es medicina y alimento para mejorar y para nutrir. Ponerse en afinidad de pensamiento, afecto y acción de gracias con Cristo ante el Padre. Eso es la misa. ¿Qué pensamientos tan profundos? Son pensamientos a los cuales hay que darles mucha vuelta, ¿no? Cuando habían problemas, claro que habían problemas. O sea, en toda congregación, como en toda familia, en todo lugar hay problemas. Y fíjense lo que ella decía, y leo textualmente lo que ella decía: ante toda dificultad física, económica, moral o espiritual, busca siempre, 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 o sea, 3 veces siempre, la solución evangélica. No veo, pero quien me guía es plenitud divina. Amar, servir a Dios en abandono sin saber lo que pasa es efecto de la oración pobre y humilde, pedida en pobreza evangélica. Así que es bonito. No importa el problema que tú tengas, ¿tienes problema económico? Bueno, busca el Evangelio te va a dar algunas respuestas. Miren, amigos, leer y profundizar en los escritos de la hermana Tarcisio de San José es caminar en la teología de una de las hermanitas de los pobres, que fue una venezolana contemplativa, porque ella pasaba horas frente al Santísimo. Así como trabajaba, pasaba horas frente al Santísimo. Era una mujer con una gran actividad, ¿verdad? Y con toda su venezolaneidad, ¿verdad? Ella trabajó muchísimo para engrandecer su congregación religiosa, ¿sí? Ella trató de rescatar toda la historia de su fundación, trató de rescatar la espiritualidad de Madre Emilia, y ante muchos acontecimientos, ella era una mujer discreta, pero era una mujer jovial, era una mujer conversadora en muchos momentos, aunque en la mayor parte ella buscaba hacer silencio, porque decía que en el silencio es donde se encuentra Dios. Por allá por el 24 de mayo de 1975, celebró en el hogar de San José de la Montaña, allá en Maracaibo, con sus hermanos y con sus demás familiares, y con la comunidad de las hermanas de los pobres de Maiquetía, sus 50 años de vida religiosa. ¡Qué privilegio! O sea, eso, ella además de todo muestra esa fidelidad. 50 años de vida religiosa, ¿sí? No es que fue un momento, la inspiración, no. Ella fue fiel durante más de 50 años, ¿ok? Pero ella celebra con todo. Y ella regresó, fue a su casa en Maracaibo para celebrar sus 50 años, para que pudieran estar los familiares. Eso es un testigo de vida. Y la gente cree más a los testigos que a lo que la gente conversa, ¿sí? Ella estuvo consciente siempre, hasta el último momento de su vida. Y mantuvo todas sus facultades mentales, y ella llegó un momento, tenía 95 años y estaba enferma, todos los días se sentía más débil. Y entonces le pidió al párroco de la iglesia de Santa Lucía, allá en Maracaibo, que la confesara. Entonces el padre le dio la confesión, le dio la unción de los enfermos, rezó con ella, le dio la comunión también, ¿verdad? Y finalmente la hermana Tarcisio de San José fallece allí en el hogar San José de la Montaña el 15 de abril de 1933, ¿sí? Miren, la Madre Tarcisio es una persona de quien hay que conocer sus múltiples escritos, sus poesías, para entender una parte importante de la religiosidad venezolana. La religiosidad venezolana la tenemos que rescatar. En Hermana Tarcisio de San José tenemos mucho que rescatar allí, ¿verdad?
y además de todo, todo el crecimiento eclesial venezolano, porque ella no lo hizo sola, ella fue de la mano de su párroco, ella fue de la mano de los sacerdotes, de todo lo que la rodeaba, ¿sí? Pero ella lo puso por escrito, ¿sí? Ella lo escribió, ella lo vivió. Amigos, la hermana de Tarcisio de San José, Tarcisio, como el primer mártir de la iglesia, San José como el protector de la Virgen y del Niño Jesús. Tarcisio de San José vivió toda su vida entregada a Dios, vivió toda su vida para ayudar a otros a estar mejor físicamente, a estar mejor espiritualmente, moralmente y sobre todo para que todos pudieran llegar a Dios, porque ella sabía que con Dios siempre ganamos. Ya está disponible en la página web de la hermana Tarcisio su libro con las poesías y los escritos espirituales. Simplemente entra a la página tarcisiodesanjose.com, dale clic a la portada del libro y puedes leerlo o descargarlo. Disfruta de esta bendición.